En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 7 del verso 1 al 10. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho, y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa, cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos en la fe? Sean bienvenidos a la meditación de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia, donde quiera que se encuentre. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los protege y les conceda todo según su buen corazón desee. Nuevamente estamos a un inicio de semana, día lunes, principio de semana. Y el Señor en el Evangelio de hoy nos enseña sobre la fe, nos sigue enseñando sobre la fe. Esa fe que nosotros debemos de aprender. ¿Por qué hay divisiones en la familia, dentro de la iglesia? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué muchos abandonan la iglesia? Por no tener fe. Recuerde que la palabra dice que la fe es la certeza de todo lo que se espera, de todas las cosas que no se ven. Y es por eso que nosotros somos invitados a meditar, a aprender y acercarnos a Dios, creer en Él, acercarnos a Él a través de su palabra, para que nosotros pues aprendamos sobre la fe, porque en el momento de las pruebas, en el momento de las luchas, es donde nosotros vamos a ver cuánto es nuestra fe en Dios. Porque en el momento de las enfermedades es cuando vienen todos a decirle qué es lo que usted está pasando y le dicen de todo. Y es donde su fe se va a conocer y se va a ver si usted confía o no confía en Dios. Recuerde que este hombre, el soldado romano, es una persona que escuchó hablar de Dios. Es una persona pagana, es un soldado que tiene sirvientes a sus órdenes. Y el poder de ese hombre hacia su sirviente, le dice haz esto, lo hace, le dice a otro ven, viene, le dice a otro vete, se va. Él dice, siendo un soldado, su palabra tiene poder. Dice, ¿cómo tu palabra no va a tener poder? Le dice al Señor. La palabra del Señor tiene más poder. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Dice, Santiago 1:12 dice, dichoso el hombre, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Dichoso usted que soporta las dificultades, las enfermedades, los chismes, los problemas, los
pleitos en la familia. Dichoso es usted que soporta las pruebas, porque cuando usted las soporta es cuando usted tiene fe en Dios. Pero hay muchos que nada más lo están viendo con una mala mirada, cuando nada más oyen una mala palabra, ya están corriendo para dónde. Ustedes saben para dónde. Aquellos que tienen una enfermedad y llegan y le dicen, ¿sabes qué? Necesitas una limpia. Y ahí van buscando ayuda, según ellos es ayuda nada más. ¿Dónde está tu fe? Recuerde usted que habían 4 hombres que llevaron a un enfermo ante el Señor, porque tenían fe. ¿A dónde llevas tus enfermos? ¿A dónde llevas a tus hijos cuando no te obedecen? ¿Cómo le enseñas a tus hijos si tú no tienes fe? ¿O de qué le enseñas a tus hijos si no tienes fe en el Señor? Eso es la invitación que hoy el Evangelio nos hace, porque la fe es la que nos hace reconocer al Señor y participar a la iglesia. Cuando sabes y tienes puesto tu fe en el Señor, todos los días de reuniones tienes que participar dentro de la iglesia con la familia, no solo el hombre o no solo el hombre y la mujer, sino que todos. Eso es la invitación que el Señor nos hace, porque cuando tus hijos se descarrilan, cuando tus hijos están en las drogas, cuando tus hijos empiezan el alcoholismo, cuando tu esposa te hace problemas o tu esposo te hace escándalo, ¿a dónde vas? ¿Quieres una solución rápida y corres con aquellos que practican la maldad, la brujería, la hechicería? Corres inmediatamente. ¿Por qué? Porque quieres una solución rápida. Y la fe es la que nos hace confiar en el Señor. Por eso el Evangelio de San Lucas capítulo 7 del verso 1 en adelante dice, cuando terminó de enseñar al pueblo, Jesús estaba enseñando, pero cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Siendo un hombre pagano, no buscó a otros hombres para que lo ayudaran. Escuchó hablar de Jesús y luego envió a unos sirvientes a pedir a él que lo ayudara, fíjese bien, con su enfermo. Mire, y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Mire cómo fue que intercedieron para llegar al Señor y para que el Señor hiciera esa obra. Eso es la invitación que hoy debemos de aprender. Y fíjese San Mateo. San Mateo nos enseña, San Mateo capítulo 8, su verso 13. San Mateo 8:13 nos dice, en el capítulo 8 del verso 1 nos habla del centurión mismo, pero en el verso 13 dice, luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído, y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Mire lo que hace la fe. Cuando Jesús escuchó, fíjese bien, cuando Jesús escuchó las palabras de aquel hombre que dijo, no soy digno de que entres en mi casa, di nomás una palabra tuya y mi siervo se sanará. Y por eso San Mateo 8:13 dice, luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído, y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Y por eso, ¿por qué fue llamado padre de la fe Abraham? ¿Por qué fue llamado? Porque creyó en Dios, porque tenía esa fe en el Señor, y lo dice Romanos capítulo 4, verso 20. Del verso 1, capítulo 4, verso 1 en adelante, habla de Abraham, padre de la fe, padre de los creyentes. Pero en el verso 20 dice así,
No dudó, Abraham no dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. La fe de Abraham le dio fuerzas. Mire, no dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Dios no es como un ser humano que promete las cosas y no lo cumple. No es como aquellos que están en los gobiernos. No es como un presidente, como un alcalde, como un diputado, no. Dios promete algo y tiene poder para cumplirlo. Eso es la fe de Abraham. Creyó en las promesas de Dios, no dudó. Y nosotros muchas veces dudamos. ¿Será que sí o será que no? Nosotros dudamos todavía del Señor y por eso hay consecuencias, por eso hay divisiones, por eso hay pleitos. Por eso muchos cristianos católicos se van de la iglesia, se dividen, porque no hay fe. Falta conocimiento de las Sagradas Escrituras. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Dice San Jerónimo. El mes de la Biblia, mes de septiembre. ¿Qué pasa? Nos hace falta estudiar, nos hace falta preparar, nos hace falta acercarnos a las Sagradas Escrituras. Por eso dice Hechos 6:2, dice que no podemos descuidar la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Y nosotros nos preocupamos más de lo terrenal que de lo espiritual. Nosotros andamos perdidos para arriba y para abajo, buscando cómo poder tener más y más y más dinero. Preocupados por lo material y lo espiritual por un lado. Y Hechos 6:2 dice, no podemos descuidar. Cuando nosotros entendemos esta palabra, nos tenemos que enfocar primeramente en la palabra de Dios. Abraham creyó en las promesas de Dios y por eso fue nombrado padre de la fe o padre de los creyentes. Por eso dice, y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo, como la ven ustedes. Y es por eso que la misma palabra dice que la fe, dice Hebreos, allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, dice que la fe es la certeza. Fíjese bien. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice así, la fe es aferrarse. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Y usted quiere ver sanidad, usted quiere ver sanación en el mismo momento y por eso acude con aquella gente que no tiene poder. Aquella gente que en lugar de llevarlo a Dios, de acercarlo a Dios, lo divide, lo separa de Dios. Recuerde usted que Dios quiere la unidad. Dios quiere la unidad y Satanás quiere la división. Entonces, por eso la palabra del Señor nos acerca a Dios, nos lleva a Dios y por eso debemos de creer en Él. Por eso dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. El padre Abraham, padre de la fe, creyó en la promesa de Dios y eso es lo que nosotros debemos de creer. Por eso la fe del soldado romano quiere el Señor que nosotros imitemos esa fe. La fe de un pagano, la fe que creía, la fe que al escuchar la palabra, la fe que al oír hablar del Señor, él creyó en él. Él necesitó para que su siervo lo sanara, para que sanara a su siervo, perdón. Y por eso hay divisiones. Las divisiones están, fíjese bien, porque no tenemos fe. Porque los que están dentro de la iglesia se sienten maestros, conocedores de la palabra de Dios.
pero solamente, fíjese, solamente hacen las cosas mal, porque ellos se creen por tener un puesto, se creen porque los han nombrado coordinadores, o porque son catequistas, o porque son parte de un ministerio, o de una pastoral dentro de la iglesia. Por eso se sienten grande, fíjese bien, y por eso hay divisiones. Por eso existen las divisiones, dice a San Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, dice, divisiones entre los creyentes, divisiones también dentro de la familia doméstica, dentro de las parejas, dentro de su familia, hay divisiones. Porque como no se sabe, como no se estudia la palabra, por eso muchos se dejan llevar por otros y eso causa divisiones, eso causa problemas. Porque no tenemos fe en Dios y por eso no estudiamos las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo dice San Pablo, les ruego, la rogativa de San Pablo hacia todos hoy, los que escuchamos la palabra. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. ¿Por qué existen las divisiones? Porque no hay fe en Dios. Porque no creemos en Dios, sino que creemos en aquel hombre que viene dividiendo, aquel hombre que viene matando esa fe con otra doctrina que no es de Jesucristo, sino que es diabólica. Porque le vienen diciendo, ustedes, ¿por qué se confiesan con un hombre más pecador que ustedes? Cuando la Biblia dice que Jesús dejó a sus ministros, a sus embajadores, para reconciliar al hombre con Dios por medio de él. Y mucha gente dice que no necesitamos reconciliarnos, no necesitamos confesarnos con un hombre más pecador. Necesitamos confesarnos directamente con Dios. Y eso no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia porque recuerde usted de aquellos leprosos cuando se acercaron a Jesús y llegaron con él y diciendo, Señor, le fueron a pedir que lo sanaran. Jesús los podía hacer en ese momento. Jesús les hubiera dicho, yo los voy a sanar ahorita. Pero ¿qué pasa? Los envió hacia el sacerdote. Los envió. Entonces, esa enseñanza que traen aquellas personas, aquellos hombres, no son enseñanzas de Dios, porque la Biblia no enseña eso, que hay que confesarse directamente con Dios o en la pata de un palo, no. O sea, para eso es Jesús dejó a sus embajadores. Jesús dejó a sus ayudantes, dice la palabra del Señor. Entonces, por esa razón dice que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo. Como lo que decía ayer en San Mateo 16:13, que la gente estaba confundida. Y hoy sigue confundida. Y hoy lo mismo lo dice el Evangelio. Puedo usar esta palabra ya que uno dice, yo soy de Pablo. Y otro, yo soy de Apolo. Yo soy de Cefas. O yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Quieren dividir a Cristo? Eso es lo que están haciendo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué? Y eso lo dice la primera lectura en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, en su verso 17. Dice Pablo, siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. Todos aquellos que no tienen fe en Dios y no creen a Dios, sino que le creen a un hombre, fíjese bien,
son aquellos que van causando divisiones y por eso Pablo dice que no los puede alabar. Oigan, siguiendo con mis advertencias, Pablo sigue advirtiendo, dice, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. ¿Por qué hay divisiones? Por eso hoy el Evangelio nos enseña de la fe. Fíjese bien, nos resalta Jesús en el Evangelio, nos viene a resaltar la fe, nos viene a enseñar sobre la fe. Por eso dice, mire, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber fracciones para que así se destaquen las personas probadas. Recuerde usted, la fe es la certeza de lo que se espera, de las cosas que no se pueden ver. Ustedes pues se reúnen, pero solamente hay divisiones. No existe esa fe. Fíjese bien. Entonces, la fe que hoy el Evangelio nos enseña es esa fe que la que nos enseña San Mateo. San Mateo en el capítulo 9, en el verso 1 en adelante. San Mateo 9, 1 en adelante nos enseña sobre aquel paralítico, cuando Jesús lo perdonó de sus pecados y lo sanó. O sea, Jesús lo curó interiormente y exteriormente. Lo sanó de lo material, o sea, de lo físico y de lo espiritual. Pero por la fe, por eso dice, escuche, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Al ver Jesús la fe de aquellos hombres, qué fe tan grande, no lo llevaron con aquellos que practican la maldad, aquellos que le hacen la limpia, le juegan las cartas, brujería, hechicería. No lo llevaron para allá, lo llevaron al Señor porque ellos tenían fe. Y la fe es creer, la fe es aferrarse de que el Señor lo puede todo. ¿Qué has hecho para llevar a los enfermos al Señor? ¿Qué has hecho? ¿Le has predicado la palabra? ¿O simplemente has juzgado y has criticado la vida de los demás? El trabajo, la enseñanza que hoy el Señor nos deja es para que nosotros creamos en el Señor, tengamos esa fe en el Señor para poder llevar a los enfermos a través de nuestra fe. Predicarles la palabra a aquellos enfermos que están en las drogas, en la prostitución, en el alcoholismo, en el adulterio, aquellos que viven la fornicación, que no se han querido casar. Pero tú quieres llevar a esos enfermos ante el Señor, ahí está la palabra. Ahí está la palabra para que aprendas y enseñes a los demás. Recuerda que el Señor no quiere las divisiones. Mire cómo lo dice el mismo Pablo en lo que estamos leyendo en 1 Corintios 1:20. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer o beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos en esto? Dice que la fe nos hace creer en lo que Jesús instituyó en Lucas 22:19 cuando partió el pan. Cuando Jesús se quedó en el pan en Lucas capítulo 24, creo. Cuando los discípulos lo reconocen al partir el pan, ahí vuelven a reconocer al Señor. Debemos
de tener fe y creer que Él se quedó en el pan. Por eso la palabra del Señor nos invita a que nosotros llevemos a nuestros enfermos al Señor, ya que Jesús ha dejado a sus ministros, a sus embajadores, para que ellos hagan el trabajo, ¿sí?, que el Señor les ha encomendado. Recuerde usted que el soldado romano pidió a sus sirvientes que fueran a Jesús a rogarle, para rogar que sanara a su siervo. Y hoy lo mismo debemos hacer. Santiago en su carta nos enseña en el capítulo 5, en el verso 13, nos dice que si tenemos un enfermo, que no debemos de llevarlo con aquellos que practican la maldad, que no debemos de llevar en aquellos que se autonombran, entre comillas, pastores, pero que no son pastores, que tampoco puede permitir usted que esa gente lleguen a orar a su casa, porque ellos, fíjese bien, no llevan la imposición de las manos. A la hora que ellos van a orar, ellos no tienen la imposición de las manos. Entonces, por esa razón es de que nosotros debemos de llevar a nuestros enfermos. Mire cómo lo dice Santiago: ¿hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los sacerdotes, los presbíteros, los obispos. Que llamemos o que lo llevemos ante ellos, dice. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe, pero no dice de los pastores. Aquí no dice, si está alguno enfermo de tu familia, llama a los pastores. Eso no lo dice la palabra del Señor. Llama a los ancianos, dice. Por eso dice, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado, se le perdonará. Se le perdonará lo que hizo con el paralítico. Lo curó de sus pecados, lo perdonó sus pecados y también lo sanó de la enfermedad del parálisis. Por eso dice, reconozcan sus pecados unos con otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Entonces, nos dice las Sagradas Escrituras que debemos llevar ante los ancianos, o debemos pedir a los ancianos que vayan y oren, como lo hizo el soldado romano. Y por eso Jesús se admiró y dijo, nunca he encontrado tanta fe en Israel. Porque el soldado le dijo, di nomás una palabra y mi sirviente o mi siervo se sanará. Si yo, que siendo un soldado, un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, ven, se viene, va, se va, haz esto, él lo hace. Dice, mucho menos tu palabra tiene mucho más poder, dice el soldado romano, un hombre pagano. Y nosotros que conocemos las Escrituras, nosotros que conocemos y perseveramos o participamos los días domingo en la gran fiesta de la Santa Eucaristía, esa gran alegría que se celebra en el Día del Señor, nosotros todavía estamos de un lado para otro, no estamos seguros todavía, y a pesar nos llamamos cristianos, a pesar nos sentimos ser cristianos. Por eso en San Juan capítulo 15, el Evangelio de San Juan capítulo 15 en su verso 7 dice, mientras perseveran, dice, oiga, mientras permanecen en mí, San Juan 15, 7. Escuche cómo lo dice el Señor. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mientras ustedes y yo estamos con el Señor,
todo lo que le vamos a pedir lo vamos a recibir de Él, pero con fe. Y esa fe lo vamos a encontrar en las pruebas. Por eso dice Santiago 1:12, feliz el hombre que soporta pacientemente las pruebas, porque después de ser probado, recibirá la corona que ha sido preparado. Por eso dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Y cómo es permanecer con el Señor? ¿Cómo es permanecer con el Señor? San Juan, capítulo 6, versos 56 lo dice. Mire cómo nos enseña la palabra. San Juan 6, 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo que dice San Juan 15:7, mientras permanecen en mí, mientras permanecen, dice, ¿cómo dice San Juan? San Juan 15:7. Dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Y San Juan 6:56 dice, San Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si usted tiene fe, pues usted va a creer. La que instituyó el Señor, su cuerpo, en la Santa Eucaristía, Lucas 22:19, al partir el pan, se ha quedado, fíjese bien, como el alimento espiritual para tener vida eterna. Aquellos que los que andan enseñando dicen, esa es una olea, eso significa su cuerpo, simboliza su cuerpo, dicen otros. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y esa misma fe los hizo dividir de la verdadera iglesia de Jesucristo. Por eso el Evangelio nos enseña, dice que cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido por la fe de aquel soldado romano. Esto es la meditación de la palabra del Señor en este día. Si le ha gustado el Evangelio, ayúdenos con un me gusta. No le cuesta darle un me gusta. No le cuesta suscribirse. No va a pagar nada. Le hacemos esa invitación. Si usted quiere apoyar a este proyecto de Dios, en este canal Nueva Vida en Cristo, que día a día llevamos la evangelización. Que Dios lo bendiga y que Dios lo acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.